Dando gracias al Señor de los cielos por visitar nuestras vidas con su misericordia, su don inefable cada día. Espero que usted, junto con su familia, su congregación, su comunidad, su país, sean bendecidos con la bondad y misericordia del Señor, y que en cada momento visite su casa, su hogar, su familia, para que pueda siempre agradecer, porque todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales, están siendo suplidas abundantemente por el Señor de los cielos, nuestro Señor y Salvador. Hay una pregunta que muchos han enviado y han mencionado, muchas preguntas, pero tengo que elegir entre las más frecuentes, ¿verdad? Estoy preparando también algo sobre la pregunta: ¿cuál es la mejor versión, ¿verdad? La mejor versión de la Biblia? Tengo que leer o quizás escribir a este hermano para que me aclare un poquito más sobre su pregunta, porque a veces se confunde o se mezcla versiones con traducciones, ¿verdad? Entonces hay que saber elegir la perspectiva que vamos a abordar ese tema. Muy pronto lo publicaré en los medios. Pero en esta oportunidad también otra de las más frecuentes preguntas de mis hermanos. Gracias, hermanos, por escribirme tanto. De veras, créanme, yo leo todos sus mensajes, todos los leo, y le agradezco al Señor, porque hay tanta gente que aún sin conocerla personalmente la llevo en mi corazón, desde que siempre están atentos y pendientes. ¿Cómo está, hermano? No lo he visto. Estamos acá, aquí estamos, siempre igualmente dispuestos a cumplir con el llamamiento, con la responsabilidad de cada uno de ustedes y mía, cada quien en su área de funciones, pero todos tenemos un papel, un rol importante para que el dinámico trabajo y vida del pueblo de Dios y en relación a el Creador sea siempre sostenible, efectivo, claro y abundante. Así es que siempre, igual que ustedes acá, compartiendo lo mejor de mi experiencia con ustedes. Gracias. Bien, para hablar de este tema de los pactos, quiero que me regale los próximos, 15, 30 minutos de tiempo, para que juntos exploremos la maravillosa palabra de Dios en su historia, explicación, disertación y comentario. Gracias por tener corazones dispuestos a recibir la palabra del Señor. Bien, para hablar de este tema de los pactos, quiero que me regale los próximos, 15, 30 minutos de tiempo, para que juntos exploremos la maravillosa palabra de Dios en su historia, explicación, disertación y comentario. Gracias por tener corazones dispuestos a recibir la palabra del Señor. Bien, vamos a hablar acerca del convenio, del pacto, del acuerdo entre la humanidad y Dios, entre sus hijos, ¿verdad? Y el Señor. El Señor, nuestro Dios, siempre ha tenido disponible a los hombres un pacto eterno, un acuerdo eterno a través de todas las edades. Y este está incluido, mencionado y explicado, disponible tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamentos, como le llamamos.
Lo que sucede es que a través de las edades y los tiempos le hemos dado diferentes títulos, nombres y etiquetas, ¿verdad? Pero siempre se refiere a lo mismo. Le hemos llamado vida eterna, reino de los cielos, túnicas blancas, un corazón de carne, nueva creación, nuevo corazón, nuevo pacto, nuevo espíritu, etcétera, etcétera, el reino de los cielos. Y el reino de Dios y el reino de los cielos. Y en esencia, en realidad, el entendimiento primordial y deseado, y el que Dios busca que usted adopte y asimile y practique, es que Él formó al hombre y lo colocó dentro de él un corazón de carne con su instrucción, originalmente llamado la Torah, la palabra, la instrucción, la ley. Eso fue en realidad la esencia, esa es la esencia del pacto. Permitir que esa enseñanza, que esa Torah, que esa explicación, que esa ley, que esa enseñanza, que esa dirección sea colocada dentro del corazón del hombre y la mujer, y se entienda, se identifique como ahora un corazón de carne. A causa del pecado, ese corazón de carne que fue colocado en Adán, y en un momento vamos a analizar Génesis capítulo 2, versos 7. Por la causa del pecado, ese corazón que originalmente Dios colocó en Adán siendo un nombre común, no es un nombre propio, nunca saque de su idea esta mal concebida y mal enseñada concepción de que Adán es un nombre propio. No. Adán es un nombre común y puede ser traducido libremente y muy correctamente, apropiadamente como hombre, ¿verdad? Adán Enosh, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, ese corazón de carne que el Eterno, que nuestro Dios Yahweh Elohim, colocó en Adán cuando lo formó, porque Adán fue formado, ¿verdad? No fue creado, no fue hecho. La mujer fue hecha, Asá. A la mujer Isha fue hecha. El Adán fue formado, Yetzer. Entonces, cuando, por causa del pecado, ese corazón de carne que fue originalmente colocado en Adán a través de soplar el aliento de Dios en el aliento de Adán, entonces, ¿qué sucede? Ese corazón de carne se convirtió en un corazón de piedra. Entendiendo esto por la ley en tablas de piedra, en tablillas, ¿verdad? Tablillas de piedra. Cada una de esas tablas que Moisés tuvo y escribió junto con el Señor, las primeras tablas las escribió el Señor para él y él las quebró, ¿verdad? Las segundas tablillas las esculpió Moisés y las escribió la mano del Altísimo, del Eterno, Yahweh Elohim. Entonces, esa ley en piedra fue a causa de la rebeldía, la falta de humildad y obediencia del hombre en aceptar y vivir con aquel corazón de carne que le había colocado a través de el soplo de su aliento en el aliento de Adán. Bereshit capítulo 2, verso 7. Y Yahweh Elohim formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él, en sus narices, el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Sea esta una traducción bastante personal de mi parte del hebreo. Sin embargo, permítame continuar con este comentario. Luego voy a analizar brevemente algunas secciones del hebreo que usted y yo tenemos que entender siempre.
Entonces, en realidad, si traducimos esto directamente del hebreo, hermanos, es algo muy hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Yo quiero traducirlo directamente del hebreo para usted. Le voy a colocar ahí en su pantalla el verso 7 del capítulo 2 del Génesis. Traducido directamente del hebreo para usted, yo me hago responsable de esto. Esto no está siendo leído de alguna traducción o versión, no, esencialmente lo estoy leyendo del hebreo para usted, como aparece ahí en su pantalla. Entonces, Yahweh Elohim formó a Adán del polvo de la tierra. Traducido mejor sería: entonces formó Yahweh Elohim a Adán del polvo del planeta Tierra. Muchas veces, si se traduce del polvo de la tierra, se tiende a creer, a mencionar que, y esto es, no sé si usted ha escuchado de la gran teoría de la conspiración judía en la traducción de las escrituras. Las teorías de conspiración existen en todas partes, ¿verdad? En la astronomía, la ciencia, en todos lugares siempre hay conspiraciones. Sin embargo, sí hay una en la traducción de las escrituras que se conoce como la teoría de la conspiración judía en la traducción de la escritura. Hay mucho que desear en todas las traducciones, le estoy diciendo. Haga usted, por favor, entiéndame que yo no estoy dándole en este momento una preferencia a ninguna versión y traducción. Todas son una bendición. A través de ellas tenemos tanto que agradecerle al Señor por haber traducido de aquellos idiomas antiguos, semíticos, ¿verdad? El hebreo y el arameo, a nuestros idiomas modernos y lenguas románticas como el español, el inglés, el alemán en su momento. Entonces, todas las traducciones son una bendición. Una vez mi Señor Padre, un abrazo a mi Señor Padre allá en mi tierra, Jalapa. Fíjense que una vez estábamos platicando y él me pidió que le diera mi opinión sobre un específico sección de la palabra. Y mi padre me dijo: dime por favor, tradúceme directamente del hebreo esto que te voy a preguntar. Y él precisamente me preguntó acerca de este verso 7 de Bereshit, de Génesis. Al final de mi humilde opinión a mi Señor Padre, que es un erudito en la palabra de Dios, toda su vida él ha sido y sigue siendo, a pesar de sus limitaciones físicas, hoy en día todavía un siervo de Dios que predica la palabra. Y después de que yo le presenté, ¿verdad?, toda mi opinión y le traduje directamente, palabra por palabra del hebreo, del verso 7 del Bereshit, él me dijo: fíjate, hijo, que tienes razón, es tan hermoso ver cómo al escuchar la traducción directa del hebreo podemos nosotros recibir esa agua pura de la palabra y poder recibirla directamente de una manera imparcial, me dijo, porque vos ni estás del lado, nosotros hablamos vos aquí en mi tierra, en Guatemala, porque vos es igualmente, y porque tú, o porque usted, ¿verdad? Pero cuando hay mucha confianza con alguien, como entre padre e hijo, se dice así. Yo a él le llamo usted, ¿verdad? Muy raramente le digo vos, porque lo respeto mucho, pero dice, porque vos, me dice, me acabas de abrir tanto para estudiar más en la palabra de Dios, me dice. Y fíjate, me dice, que lo que me acabas de traducir no contradice lo que yo creía, sino que al contrario, me dijo, esto me aumenta la visión sobre la riqueza de la palabra de Dios. Ahora, me dijo, voy a poder agregar mucho más material a mis sermones, a mis enseñanzas, gracias a tu traducción, me dijo. Y yo estoy de acuerdo con él, No hay tal cosa como una mejor versión, no hay tal cosa como una mejor traducción. Más bien, todos los estudiosos de la palabra, todos los traductores de la palabra
han participado en una evolución continua y sostenible de el origen de la Escritura, de los verdaderos sentimientos puros y el deseo de transmitir aquel pensamiento de Dios, aquel aliento que el Señor sopló en Adán al principio. Entonces, volvamos al verso 7 del capítulo 2 del Bereshit, Génesis. Génesis es griego, ¿verdad? En realidad el hebreo es Bereshit. Bereshit, en el principio. Entonces, y fíjese, hay una observación primera, voy a analizar unas pocas palabras, porque si analizo cada palabra del verso, vamos a llevarnos mucho tiempo y no es esa mi intención. Quiero hablar precisamente acerca del aliento de Dios en el hombre y la palabra, la Torá, la Biblia, el agua de vida, como usted quiere llamarle, lo mismo, que Dios colocó en Adán. Hay un prefijo en el inicio de este verso, tse, ele. Tse vayetzer Yahweh Elohim et Adam. Entonces, Yahweh Elohim formó a Adán. Pausa. Hay una pausa ahí en el texto. Entonces Yahweh Elohim formó a Adán. El primer carácter ahí sí, es un prefijo muy importante que el judío no tradujo, no está traducido en la mayoría de versiones de la palabra de Dios. Los demás versos precedentes, el 6, el 5, el 4, todos tienen un prefijo que varía dependiendo de la intención de ese específico verso. Pero en este caso, el capítulo 7 tiene un prefijo muy importante que se lo muestro ahí en la escritura. Entonces, crea una fusión inseparable entre el antiguo, entre el previo verso 6 y este verso 7. El verso 8 inicia con un diferente prefijo que en su momento voy a explicar. Diferente. Pero cada verso, cada segmento de la escritura en el original tiene un prefijo que intenta llamar su atención a una intención del Eterno para que usted entienda este específico verso, sección. Entonces, puede ser traducido así, entonces Yahweh Elohim, ¿verdad? Entonces formó Yahweh Elohim. Entonces es algo que implica que esta parte del verso, de la Torá, de la enseñanza, no podría iniciarse sin antes completar lo que se hizo en el verso 6. Entonces, subía de la tierra, ¿ok? Aquí sí es Eretz, aquí no es Adamá, subía de la tierra de los judíos, de Israel, subía de la tierra un vapor, un rocío, no bajaba, subía, y humedecía toda la faz del planeta Adamá. Fíjese pues, subió de Eretz, de Israel, y fue capaz de humedecer toda la faz de Adamá, del planeta Tierra. Peneija Adamá, toda la faz del planeta. Entonces,
Yahweh Elohim formó, ahí está, y entonces después de que surgió esa agua, ese rocío, no era agua todavía, ese rocío de Israel, y ya pudo mojar todo el planeta, entonces formó una palabra, Yetzer, con un pequeño punto ahí en Yod, ese carácter que dobla el carácter. Ahí lo puede ver usted. Dobla el carácter Yod. Porque ya Adam tiene la sombra de la imagen y semejanza del Eterno. No sean esos tomados literalmente. No es imagen como la que usted ve en una escultura, esculpido. No es eso. No tiene cuerpo, es espíritu. El entendimiento acá acerca de Yetzer con ese Yod doblado allí, con ese pequeño punto, es lo que cuando Jesucristo dijo no pasará ni una tilde, ni una Yod sin que se cumpla. Se refería a este punto, porque él no hablaba griego, ¿verdad? Jesús no hablaba griego, no hablaba español, no hablaba inglés ni alemán, él hablaba arameo. Entonces dijo, no pasará ni una yod, ni un degesh porté, ni un degesh, ni un lané, sin que se cumpla. Entonces formó Yahweh Elohim a Adán. Y ahí a Adam hay un prefijo también, que usted puede ver, et. El carácter Aleph y el carácter Tov. Es el primero y el último en el Aleph Bet, digámoslo de esa manera, para hacerlo más común. Es como el abecedario, el hebreo, ¿verdad? Aleph, el primer carácter, Tov, el último. Et es un prefijo que es un misterio. Nadie ha podido todavía, fuera del mismo Israel, entender esto a una completa noción. Porque lo que hace principalmente es crear un sentido de infinidad. Disculpe el ruido de las naves que pasan aquí. Vivimos bastante cerca del aeropuerto de la ciudad de Guatemala y esta es la línea de dirección donde los aeronaves aterrizan y despegan, ¿verdad? Que por alguna razón, no sé qué le pasó a los ingenieros arquitectos que hicieron este aeropuerto, quizá por el viento, no sé, pero los aviones que despegan pasan exactamente sobre la ciudad. Por eso aquí en Guatemala usted no puede ver rascacielos, ¿verdad? Muchos dicen, por ahí en Guatemala no hay edificios altos. No es permitido por la precaución de los aviones que pasan muy cerca de la ciudad. Bien, compartir un poco de mi cultura y ciudad. Entonces, et ha-adam. Número 1, et crea una idea de infinidad, de infinito, de pluralidad sobre el siguiente estatuto, en este caso Adam. Et ha-adam. Se vayetzer Yahweh Elohim et ha-adam. Entonces, ¿por qué coloca et antes de ha-adam? Y Adam aquí es con artículo, ¿verdad? En español solamente dice, y formó Yahweh Elohim a Adam, ¿verdad? No, aquí dice a él, Adam, ¿qué quiere decir el artículo él? Ha, el carácter hey, ha-adam, ahí. Eso significa que no es un nombre propio, ¿ok? Et ha-adam podría traducirse muy bien a la humanidad, al hombre, al ser humano. Entonces, formó Yahweh Elohim al hombre.
Y la siguiente sección, la siguiente parte, es aún más importante. Y, digámoslo de esta manera, sopló Dios su aliento en el aliento de Adán. Y Adán se convirtió en un ser vivo. Nefesh, Hayí. Nefesh es una palabra también muy amplia y hermosa en el hebreo. No tiene acento, no es Nefesh ni Nefesh, ¿verdad? No, esa palabra no tiene acento en hebreo. Es una palabra muy importante, como el nombre hebreo de Dios con el que se introdujo al hombre desde Génesis. Yahweh no tiene ni acento en el principio, en la primera sílaba, ni en la última. Es sencillamente sin acento. Dicen los eruditos judíos que cuando usted quiera pronunciarlo de la mejor manera posible, lo haga sin ningún acento en ninguna de las dos sílabas, Yahweh. Ni Yahweh, ni Yahweh, ni Yahvé, no, sino sencillamente dice que se debe pronunciar. Primero, inhale usted oxígeno y luego exhálelo diciendo Yahweh sin ningún acento en ninguna de las dos sílabas. Hágalo conmigo. Respire. Y luego diga la palabra Yahweh sin acento. Yahweh, Yahweh, Yahweh Elohim. ¿Por qué? Él lo tiene principio y fin. Y qué interesante que Yahweh también, Yod Hei Vav Hei, primera carácter Yahweh es Yod. Yod es el pronombre persona, primera persona masculino. Pero luego viene el segundo carácter Hei, que es un artículo y es femenino. Luego viene una interjección Vav, que une incondicionalmente, inseparablemente los dos Heis. Y por último, un segundo Hei carácter, Yod Hei Vav Hei, Yod uno solo, Yod, yo, Yahweh, el Señor. Hei, el primer carácter femenino, que está atado necesariamente con el segundo en el nombre del Eterno. Yod Hei Vav Hei. Porque desde el principio, cuando Él formó al hombre, cuando Él se presentó al hombre con el nombre Yahweh, lo hizo expresando, presentando un estatuto sempiterno de que hay un segundo pueblo, una segunda mujer. Allí, tan importante la presencia de la mujer en el pueblo de Dios, en la familia. Yod Hei Vav Hei. A lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Entonces en su pacto segundo vino a todo aquel que cree. El primer Hei, el amado pueblo judío de Israel, a quien amamos y extendemos nuestro amor, simpatía, lealtad y apoyo. Vav Hei, el segundo pueblo, nosotros, que en el pacto del Espíritu somos la esposa del Cordero. Dos iglesias, dos mujeres, dos matriarcas en el nombre Yahweh. Entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Usted continúe leyendo más. Aún yendo más al principio, en el verso primero. Bereshit bara Elohim. Y luego le tradujeron, en el principio crea Elohim.
Los cielos en plural, incorrecto. Ahí dice 2 cielos. Teniendo de nuevo ese punto dentro del carácter Shin, Shamayim, 2 cielos. ¿Por qué? Porque el primer cielo en Israel y el segundo cielo en nosotros, que aparece ya en el Apocalipsis. Desde el principio el Señor sabía, siendo Él un ser que lo conoce todo, que lo sabe todo. Él sabía que usted y yo íbamos a ser también parte de su plan sempiterno. Entonces, desde el principio, cuando crea 2 cielos, Bereshit bara Elohim, y cuando forma al hombre, Él ya tenía previsto en su misericordia y voluntad la oportunidad de un segundo pacto, el pacto en el Espíritu, ya no en la piedra, como lo hizo con el pueblo de Israel, sino más bien en el Espíritu, en el corazón. En verdad, no podemos más que admitir. Yo cada vez que analizo esta parte de la Escritura, me siento tan bendecido al ser alcanzado por la misericordia del Eterno en este pacto de sangre y del Espíritu. La palabra de Dios en ese verso, en el verso 7, continúa diciendo: entonces sopló su aliento en el aliento y se convirtió en un ser viviente. Así es como dice ahí. Se traduce muy adecuadamente. Y entonces sopló Dios aliento de vida en el hombre y él se convirtió en alma viviente. Pero pierde mucho de lo que eso quiere decir, implica en la mente del Eterno. Entonces, dio Dios o sopló Dios su aliento en el aliento de Adán y se convirtió en un ser viviente. ¿Qué es lo que esto implica? Que se convierte en Lenefesh Hai. Estas 2 palabras se pueden entender por viento o respiración. Entonces el Eterno colocó su aliento, su espíritu, Neshma, Ruach, en el aliento de Adán. Por eso entonces continúa en el verso 26 y 27, el capítulo 1, cuando dice, entonces Elohim dijo, ahí todavía era Elohim, ahí todavía no menciona Yahweh Elohim, solo Elohim. Entonces Elohim dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y entonces creó al hombre a su sombra. Ahí las palabras son diferentes. Son muy diferentes. Y analizaremos un día en el capítulo 1, verso 26-27, qué quiere decir. Pero volvamos a Neshma. Neshma. Es un sinónimo, de nuevo, es un sinónimo de Ruach. Ambas de esas palabras, como le digo, tienen un significado paralelo, muy similar. Viento, respiración, aliento. Dios, el Señor, Yahweh Elohim, sopló su aliento en el aliento de Adán. Y se convirtió entonces en un ser vivo, que aparte de ser un ser vivo con todas sus funciones normales, necesarias para su interacción con el medio ambiente y la vida, y su físico, también tenía allí dentro de él el aliento del Eterno, un corazón de carne. Igualmente, como podemos utilizar la analogía de la sombra de un árbol, así un árbol físico allí, nosotros somos llamados a representar
fielmente al Eterno como su sombra. Así como un árbol refleja su sombra, usted debe reflejar la sombra del Eterno, porque el aliento del Eterno fue colocado en usted. Y el hombre, Adán, se convirtió entonces en ese momento en una representación de Dios, de Yahweh, Elohim, digámoslo de una manera más atrevida. Osemos honestamente, fielmente, con gratitud a decir, nosotros recibimos una copia del carácter del Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que esto implica en su vida hoy en día. El carácter del Señor es verdad. Y quiero que ponga atención a los versos que coloco en su pantalla en este momento. Salmos, capítulo 31, verso 5. Le doy un momento para que lo lea. Isaías, capítulo 65, verso 16. Le doy otro momento adicional para que lo lea. Adán fue creado, formado, hecho para caminar en la verdad. Hay dos palabras que se traducen del hebreo al español y a otros idiomas como verdad. Amén y emet. Amén y emet. Amén tiene un variable que es omen, no omen, ¿verdad? Omen. Amén y omen. Amén quiere decir así sea, o estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y omen quiere decir y me comprometo a hacer todo lo posible para que lo cumplamos. Cuando usted dice amén, hermano, en la iglesia, muchos decimos cosas, ¿verdad? Porque no conocemos lo que esto implica, la gran responsabilidad que implica decir amén. Y mucho más cuando usted dice amén y omen. Ha sido traducido incorrectamente amén y amén. Esto es mal traducido. No es culpa de usted si usted ha seguido la tradición incorrecta de decir amén y amén. No, cuando en la palabra de Dios usted ve dos veces la palabra amén y omen, ¿verdad? No es amén y amén, ¿verdad? Es amén y omen. ¿Ok? Ya cuando usted lo ve en la escritura hebrea original con la puntuación masorética, como se quiere llamar lo mismo, en hebreo no hay vocales. Entonces, para que nosotros los que no somos judíos podamos entender cuándo es una A, una O, una I, una E, una U, debemos de ver cuál es la puntuación masorética. Y ahí entonces, cuando usted ve dos veces la palabra amén escrita, en una está amén y en la otra dice omen. Entonces, amén quiere decir, estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, y omen quiere decir, y me comprometo a hacer todo lo que está de mi parte para que lo cumplamos. Amén y omen. Entonces, de nuevo, en el futuro, cuando usted lea en la Sagrada Palabra, que dice dos veces amén, recuérdese y corríjalo. Ahí dice amén y omen. Y ahora usted sabe qué eso significa. En fin, estas dos palabras que están implícitas allí, incluidas en el Salmo 31:5 y Isaías 65:16, son traducidas de amén y también de emet. Ambas vienen de la misma raíz lingüística, amán, ¿ok? Un tercer variable de amén, omen y amán. Amán literalmente quiere decir apoyar, o alguien, o algo. Cuando el Eterno hace una promesa, Él se mantiene en esa promesa. Mantiene su palabra
y su palabra es emet, es verdad. Entonces, diremos de nuevo, ese carácter, ese aliento que Dios colocó en nosotros es sencillamente su verdad. El carácter del Eterno es su palabra y su palabra es verdad. Salmos 33, 4 y 119, verso 160. ¿Tiene usted un minuto adicional para leer estas dos referencias bíblicas? Entonces, la palabra hablada de Dios a su pueblo es la Torá. No piense usted en la Torá como un rollo ahí que es uno de nuestros más originales orígenes y fuentes para traducción. No, la Torá, esa palabra sencillamente implica muchos significados que también es tan rico en traducción, que se puede usar en tantas diferentes variables, entendimientos, enseñanzas y comprensión de la inmensa palabra de Dios, tan amplia, tan profunda, tan alta, que no podemos comprenderla en un concepto de mente humana. Entonces, la palabra hablada de Dios es su Torá. La palabra hablada de Dios, la tradición oral, aquella que viene de persona a persona. Hay una tradición oral y una tradición escrita del pueblo de Israel. Pero cuando habla de su palabra hablada, se refiere a la Torá, las enseñanzas, usualmente traducido también como la ley. Sin embargo, la Torá sencillamente es la palabra divina, hablada, inspirada y transmitida por el Eterno a su pueblo a través de los tiempos y las edades. Entonces, de nuevo, esa Torá, esa enseñanza, esa palabra es la verdad. Amados y amadas, cuando el Eterno sopló su aliento o su espíritu o su palabra en el aliento de Adán, colocó dentro de él su Torá, su palabra. Él deseó que su pueblo caminara en esta Torá, caminar en su verdad. Sin embargo, bajemos el telón, abramos de nuevo con una nueva escena, la caída. Aquel corazón de carne que aquel corazón de carne. Yo tengo ahorita, siempre que estoy hablando con ustedes, por favor, tomen en cuenta, yo estoy analizando el original en hebreo, las traducciones en inglés que yo también tengo a mi disponibilidad. Bendito sea el Eterno, gracias por eso. Y lo que estoy explicando a ustedes. Entonces, hablamos del telón con una nueva escena, la caída, el pecado. Aquel corazón de carne que estaba ya siendo recipiente del aliento de Dios, del carácter del Eterno, dentro del carácter de Adán. Usted dijo, Adán, el hombre, se dañó. ¿Por qué? Porque cuando Adán rechazó esta Torá, esta verdad, y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces aquel corazón de carne, aquella verdad que originalmente fue puesta por el aliento del Eterno y el aliento de Adán, fue cubierta totalmente por un corazón de piedra. Recuerdes, hermano y amada, que esas dos historias de la creación en el Génesis
fueron puestas ahí por la voluntad del Eterno, para que usted y yo, en nuestra limitada capacidad de análisis mental, de análisis crítico, podamos entender a cierto punto la maravillosa palabra, el maravilloso misterio de la piedad. El misterio de la piedad desde el Génesis al Apocalipsis, implícito en la creación de los dos cielos. En el nombre del Eterno, Yahweh, formando a Adán, colocando en él el aliento, el carácter del Eterno, dándole un corazón de carne. Lamentablemente, el hombre comió del árbol de la vida. Esas son leyendas que eruditos judíos antiguos, hermano, muy antiguos, escribieron para nuestra educación, para nuestro entendimiento. Nunca tome literal los dos relatos de la creación. Nunca lo haga. A través de los tiempos y gracias a todas las traducciones que han ido evolucionando poco a poco hacia un mejor entendimiento, los comentarios basados en el original y traducidos a usted en el amor de Dios, como en este momento, nos han permitido, a través de todas esas versiones, de todos los comentarios aceptables y benditos, han permitido que usted y yo comprendamos cada vez mejor el plan de Dios, el misterio de su piedad. Entonces Adán, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente, hermanos, allí en ese relato de la creación, tiene su propio significado en el original intención hebreo. Adán simbólicamente significa el hombre, la humanidad y el templo. Eva simbólicamente significa, y hay una dualidad en todas esas figuras. Volvamos, Adán significa simbólicamente y circunstancialmente, depende de lo que usted esté estudiando, significa el templo y el hombre. Y Shah, la mujer, significa, o Javá, ¿verdad? Significa dualmente la mujer y la iglesia. La serpiente significa simbólicamente y a través de los tiempos el sumo sacerdote allá en el primer pacto. Y hoy en día la serpiente implica a todos aquellos líderes o no líderes que irresponsablemente han influenciado en la educación teológica y bíblica del pueblo de Dios, enseñando mentira, sea por error o por ignorancia o por maldad, por malicia, para manipular a las masas en su beneficio y así amasar fortunas de la ignorancia del pueblo. Esa es la serpiente. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, hermanos amados, siempre significará la palabra escrita, la palabra original. Lamentablemente, en este sentido, la mujer, la iglesia, comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, inducida, influenciada por la serpiente, que en un manejo de palabras la engañó y la comió, y debido a su limitada capacidad de análisis y de discernimiento, cayó en desobediencia y no pudo comprender, porque no era para ella el comprender, ni para la mujer.
El Eterno a través de los tiempos siempre tiene líderes genuinos que le van a enseñar y guiarle la palabra. Usted necesita siempre, hermano amado, no esté leyendo internet y creyendo todo lo que ahí dice. Oremos al Señor, al Eterno, que nos dé pastores y líderes con el corazón de Dios, que nos guíen en esa verdad de su palabra. Entonces, de este punto en la caída, el deseo del Eterno, amados, es que debido a la desobediencia, a la caída, Él desea remover ese corazón de piedra y darle de nuevo, renovar en usted otra vez aquel corazón de carne que originalmente fue creado en Adán a través del aliento del Eterno, el carácter del Eterno, de su verdad, de su palabra, su Torah en usted. Renovarlo y de nuevo sacudir y quebrar toda esa cubierta de piedra que tiene, que en su caso podría ser, si usted es judío, las tablas de piedra de la ley mosaica. Y si ustedes hoy en día, como yo, un hombre, una mujer contemporánea, que esa desobediencia, que esa vida de pecado, de desobediencia, que significa esa cubierta de piedra en su vida, pueda ser quebrantado y de nuevo pueda usted recibir el beneficio a través de Jesucristo, nuestro Señor, y su sacrificio. El maravillosa virtud de la piedad, la salvación, la redención del mundo, y poder recuperar y renovar ese corazón de carne, de acuerdo al aliento del Señor que un día fue creado en su vida, en su corazón. Por eso Él dijo en Ezequiel 11, 19 al 20, y les daré a ellos un corazón renovado. Y usted note que en el hebreo ahí no dice y les daré, ¿verdad? Para que usted piense que esto se dedica al judío. No, esos versos fueron escritos para usted y para mí. Dice, y les daré a ellos un corazón renovado y un aliento renovado, y les daré dentro de ellos, oiga, y les removeré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que puedan caminar en mis estatutos y mi palabra, mi verdad, que la guarden, que los cumplan. Y entonces ellos, no él, Israel, ¿verdad? Eretz, o Adam, Adam, ellos, totalmente todos los seres humanos, sean mi pueblo, y yo seré para ellos su Dios, su Elohim. Ezequiel 36, 26. Y les daré un corazón renovado, ¿ok? Porque el primer corazón original allá en Adán era con el aliento del Eterno, corazón de carne. Pero ahora, después de que haber caído, me hubieran cubierto ese corazón con piedra, con los ley mosaica, usted con el pecado lo cubierto de piedra. Dice, y les renovaré y les daré dentro de ellos, removeré el corazón de carne y les daré un corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Un corazón de carne dentro de ellos, que tendrá de nuevo mi aliento y los hará permanecer en mi palabra. Con ese corazón de carne, dice Ezequiel 36, 26, también les daré dentro de ellos mi aliento otra vez, mi carácter. Y eso los hará que caminen en mi ley, en mi palabra, en mi Torah, en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero no solamente que caminen, sino que los guarden y que los hagan
caminar en ellos, leer la Escritura, preguntarle a tus líderes qué esto significa, y luego que los guarden, dice. Que ustedes sepan guardar y valorar todo el contenido de su palabra, pero al final, mucho más importante, que lo haga el cumplimiento de su palabra, su verdad. Jeremías 31, 31 al 33. Miren, dense cuenta, ¿verdad? Miren, vean, pongan atención. Los días vienen, declara Yahweh, que cortaré. ¿Por qué cortaré? Porque los convenios se cortaban, ¿verdad? Para hacer un pacto tenía que cortarse usted, ¿verdad? Hay que ver sangre y ahí hacer el pacto. Allá en Moisés, en el varón, el derramamiento de sangre en la circuncisión. Siempre un derramamiento de sangre de una u otra manera. En el varón, a través de la circuncisión, cuando eso lo hacían literal, ¿verdad? Se entienda. El primer pacto, literal en la carne. Y las mujeres dicen, entonces nosotros estamos fuera. Óyame, aquí un misterio que le voy a revelar, que no lo va a encontrar en ninguna parte. Y sea esto dicho como una piedra de memoria, un memorial. La mujer no necesita cortarse, porque Dios le ha dotado a usted naturalmente con un ciclo en el cual derrama su sangre, que le limpia. Pero solamente eso en el área física. Pero oiga usted, gócense, mujeres, gócense por esto. Cada mes, en su tiempo natural, de sus días que Dios permite a través de su naturaleza, es un recordatorio del pacto que Dios tiene con usted como mujer. O sea, usted le habían enseñado equivocadamente o erróneamente por algún tipo de religión racista, machista, que el hombre sí tiene acceso al pacto y tuvo acceso siempre a través de la circuncisión y el derramamiento de sangre en su cuerpo. Usted ahora sepa que es bendecida, bienaventurada, porque cada vez que tú recibes la visitación de la naturaleza en tu cuerpo, te recuerda que tú también estás atada de por vida a través de la naturaleza en un derramamiento de sangre que te ata en el pacto de Dios. ¡Aleluya! Esto es un misterio. Hermano, si usted es pastor, si usted ha enseñado esto incorrectamente, vaya y bendiga a sus mujeres en la iglesia, bendiga a su congregación femenina, recordándoles que el hombre no solamente, sino la mujer también desde un principio tienen también acceso al pacto, no solamente hoy, sino antes. Hoy es un recordatorio, ya no implica cortar físicamente su cuerpo, ni sangrar físicamente como recordatorio, sino que ahora es espiritual en su corazón, como Adán, como Isha, que usted vive el nuevo pacto en el espíritu, como aquel original que un día recibió Adán, el aliento del Señor, pero que un día al desobedecer lo cubrió con las tablas de Moisés y la ley, y usted también lo cubrió al vivir en pecado. No, tanto el hombre como la mujer, también allá atrás, en la ley mosaica, y el judío no quiso hacer énfasis en esto también, porque para él el varón tiene un lugar por ley, por piedra, sobre la mujer. Hoy en día no es así. No es así. El Señor ha hecho una sola carne. Y el mismo aliento de el Eterno que fue soplado en Adán, también fue soplado en usted, porque usted es una carne con su esposo.
se convierten los dos en un corazón de carne. De nuevo acá, cuando dice, y vamos a analizar esto después, probablemente voy a tener que distribuir esta enseñanza en dos diferentes secciones. También allá él dijo, y se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. No necesariamente y solamente a la unión física entre un hombre y una mujer en sus urgencias y responsabilidades biológicas, sino el espíritu, ambos de nuevo se hacen un solo corazón de carne con un solo carácter que fue soplado, ese aliento, un solo aliento, el aliento de Yahweh en su vida, en su hogar. Ha sido una presentación de Biblia desde cero. Gracias por su atención y su sintonía. Esté pendiente de más contenido como este en este mismo canal y aplicación. Que el gozo, la paz y la salud de nuestro Señor esté sobre ustedes hoy y siempre. Amén y amén.